El día en que descubrí lo que se sentía la verdadera traición, estaba sentada en nuestra mesa de comedor de caoba, rodeada de cartas de aceptación universitaria. Harvard, Stanford, MIT. Sus prestigiosos membretes esparcidos ante mí como hojas caídas. Mis manos temblaban mientras sostenía la última de Princeton. Sus palabras de felicitación se volvían borrosas a través de mis lágrimas. Mamá, papá, entré en Princeton. Mi voz resonó a través de nuestra amplia casa victoriana. Una casa que había sido testigo de 3 generaciones del éxito de la familia Montgomery. Los tacones de mi madre repiquetearon contra los pisos de madera dura mientras se acercaba, con una expresión en su rostro que no podía descifrar del todo. Detrás de ella, los pasos pesados de mi padre la seguían. Su habitual zancada confiada de alguna manera vacilante. «Eso es maravilloso, Catherine», dijo mi madre, pero su tono no llevaba ninguna de la emoción que yo esperaba. Intercambió una mirada con mi padre, quien se aclaró la garganta y aflojó su corbata de seda. «Siéntate, Katy. Necesitamos hablar». Me hundí de nuevo en mi silla, todavía con las cartas de aceptación apretadas en mis manos. Algo en su comportamiento hizo que mi estómago se retorciera en nudos. «Tu hermano, William», comenzó mi padre. «Su startup tecnológica está mostrando una promesa increíble. El prototipo que ha desarrollado podría revolucionar el almacenamiento de energía renovable». Hizo una pausa, ajustando sus gafas. «Pero necesita una financiación significativa para llevarlo al siguiente nivel». Mi madre dio un paso adelante, sus dedos manicureados recorriendo el borde de la mesa. «Hemos decidido invertir en su empresa. Es una oportunidad notable. Una que podría asegurar el futuro de la familia por generaciones». «Eso es genial», dije, aunque la incertidumbre se coló en mi voz. «¿Pero qué hay de mi matrícula universitaria? El fondo que han estado ahorrando desde que nací». El silencio que siguió se sintió como un peso físico presionando contra mi pecho. «Catherine», dijo mi padre con firmeza, usando mi nombre completo. «Nunca era una buena señal. Hemos tomado la decisión de usar tu fondo para la universidad para apoyar la aventura de William. Es lo mejor para la familia». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. «¿Qué? Pero ese era mi dinero. Lo prometieron». «No seas egoísta, Catherine», intervino mi madre bruscamente. «El proyecto de William podría valer millones. Puede solicitar préstamos estudiantiles como otras personas lo hacen. O tal vez considera un colegio comunitario local durante unos años». Los miré fijamente. Estas personas que me habían criado, que siempre habían predicado sobre la importancia de la educación, que habían pasado años alentando mis sueños de asistir a una escuela de la Ivy League. Ahora estaban frente a mí, destruyendo tranquilamente esos sueños para favorecer a mi hermano. Una vez más. William siempre había sido su hijo dorado. 4 años mayor que yo, abandonó la universidad para perseguir sus sueños empresariales. Mientras yo pasaba mis años de secundaria manteniendo un GPA perfecto, sirviendo como presidenta de clase y ganando competencias nacionales de ciencias, William saltaba de una startup fallida a otra. Cada vez convenciendo a nuestros padres de invertir un poco más. «¿Cuánto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Qué?», frunció el ceño mi padre. «¿Cuánto de mi fondo para la universidad le dieron?». Mi madre se movió incómoda. «Todo. Los $289,000 completos». La cifra me golpeó como un golpe físico. Casi $300,000 desaparecidos. Cada cheque de cumpleaños de los abuelos, cada ganancia de trabajos de verano, cada centavo ahorrado para mi futuro, entregado a William sin pensarlo 2 veces. Me levanté tan abruptamente que mi silla se volcó hacia atrás. ¿Siquiera consideraron preguntarme? «Es mi dinero». Catherine Elizabeth Montgomery, retumbó la voz de mi padre a través del comedor. «Eso es suficiente. Esta decisión es final. El proyecto de William necesita esta inversión, y como parte de esta familia, necesitas apoyar lo que es mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?». Me reí, pero salió más como un sollozo. «O lo mejor para William. Tu hermano tiene visión», dijo mi madre a la defensiva. «Ve oportunidades que otros no pueden. A veces eso significa tomar riesgos». «¿Riesgos con mi futuro?», grité,
sorprendiéndome incluso a mí misma con el volumen. ¿Qué hay de mi visión? ¿Mis oportunidades? El rostro de mi padre se endureció. Si no puedes entender la importancia de apoyar los intereses de tu familia, tal vez no eres tan madura como pensábamos. Ve a tu habitación hasta que puedas discutir esto racionalmente. Me quedé allí, con 18 años, siendo enviada a mi habitación como una niña por atreverme a objetar que me robaran mi futuro. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Un cambio fundamental en cómo veía a mi familia, mi lugar en ella, y lo que yo. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y subí las escaleras a mi habitación. Pero en lugar de derrumbarme en mi cama a llorar, como probablemente esperaban, saqué mi mochila más grande y comencé a empacar. Ropa esencial, mi laptop, la tarjeta de crédito de emergencia que nunca había usado, y lo más importante, mis documentos. Certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, pasaporte. Mis manos se movían metódicamente, mi mente sorprendentemente clara a pesar del caos de emociones que giraban dentro de mí. De mi cajón de calcetines, recuperé los $200 que había ahorrado de mis últimas sesiones de tutoría. Dinero que no había agregado a mi fondo para la universidad porque había planeado usarlo para mercancía de Princeton una vez que entrara. Ahora serviría para un propósito diferente. Mientras empacaba, los recuerdos inundaron mi mente. La primera startup fallida de William, una plataforma de redes sociales para mascotas que quemó $50,000 del dinero de nuestros padres. Su segundo intento, una criptomoneda que duró 3 meses antes de colapsar. Cada fracaso recibido con aliento, apoyo y más financiación, mientras a mí me decían que fuera práctica con mis sueños. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. A través de mi ventana, vi el Tesla de William entrando en el camino de entrada. Por supuesto que estaba allí, probablemente viniendo a recoger su último regalo. Podía oír sus voces flotando desde abajo. La risa carismática de William, el tono adorador de mi madre, el retumbo orgulloso de mi padre. El momento familiar perfecto, completo con su hijo perfecto y sus perfectas excusas para necesitar más dinero. Abrí mi laptop una última vez y escribí 2 correos electrónicos. El primero a Princeton. Estimado comité de admisiones, con profundo pesar, debo declinar su oferta de admisión. Debido a circunstancias financieras inesperadas, no podré asistir a la Universidad de Princeton este otoño. Gracias por la oportunidad. Sinceramente, Catherine Montgomery. El segundo correo electrónico fue para mis padres. Mamá y papá han tomado su decisión, y ahora yo tomo la mía. No me busquen. No intenten contactarme. Encontraré mi propio camino sin el dinero de la familia ni el nombre de la familia. Catherine. Le di a enviar. Luego quité la batería de mi teléfono. Desde abajo, podía oír a William lanzándose a otro pitch entusiasta sobre su tecnología revolucionaria. En su mundo de sueños y esquemas, $289,000 probablemente era solo otro número. Solo otro escalón hacia su éxito imaginado. Pero para mí, fue la gota que colmó el vaso. Echándome la mochila al hombro, eché un último vistazo a mi habitación. A los trofeos del equipo de debate, las medallas de la Feria de Ciencias, los certificados de honor roll. Toda evidencia de una vida pasada intentando ganar la aprobación de padres que siempre elegirían primero a William. Bajé por el enrejado fuera de mi ventana. Algo que no había hecho desde que tenía 14 años. Mis pies tocaron el suelo suavemente, y sin mirar atrás, me alejé de la propiedad de la familia Montgomery. En mi bolsillo había $200. En mi cabeza, toda una vida de asperfectos y logros académicos. Y en mi corazón, una determinación ardiente de probar que habían cometido el mayor error de sus vidas. No sabía entonces que 10 años después estaría sentada frente a ellos en una sala de juntas corporativa, viéndolos presentar su empresa fallida a posibles inversores. Sin darse cuenta de que su última esperanza de salvación era la hija a la que habían descartado tan fácilmente. Pero esa parte de la historia vendría después. Primero, tenía que construir algo de la nada. Primero, tenía que convertirme en alguien que nunca esperarían que su hija práctica fuera. Con cada paso lejos de mi casa de la infancia, mi determinación se fortalecía. Querían apostarlo todo por William. Bien. Yo apostaría todo por mí misma. Y no necesitaría sus $289,000 para hacerlo.
La primera noche de libertad sabía a café barato y desesperación. Estaba sentada en un diner abierto las 24 horas en las afueras de Boston. Mi mochila bien guardada bajo mis pies, viendo cómo la batería de mi teléfono se moría lentamente. Antes de que se apagara por completo, vi 17 llamadas perdidas de mi madre, 5 de mi padre y un mensaje de texto de William. No seas dramática, Katy. Vuelve a casa. Pedí otro café, extendiendo mi dinero restante sobre la mesa laminada. $178.42. El boleto de autobús desde Connecticut había tomado un bocado más grande del esperado. Más café, cariño. La mesera, María, tenía ojos amables y llevaba una placa con 5 estrellas doradas. Gracias. Dije, luego dudé. Están contratando. Me miró de arriba a abajo. Ropa prístina de entrevista universitaria, laptop cara, las señales obvias de una niña privilegiada jugando a ser fugitiva. Pero algo en mi expresión debió tocarla, porque no me descartó inmediatamente. Ayuda en la cocina. Dijo finalmente. De 6 a 2, salario mínimo más reparto de propinas. Empieza mañana si quieres. Asentí, el alivio inundándome. Estaré aquí. Hay un motel calle abajo. Agregó, garabateando en su libreta de pedidos. Dile a Jimmy que te envió María. Te dará la tarifa semanal. Esa noche, en una habitación de motel que olía a cigarrillos viejos y productos de limpieza, abrí mi laptop y comencé a planear. La carta de aceptación de Princeton todavía estaba en mi bolso, un recordatorio del futuro que acababa de perder. Pero mientras la miraba, una idea comenzó a formarse. Había pasado mis años de secundaria tutorando a niños ricos en matemáticas avanzadas y ciencias. Sus padres pagaban tarifas premium por mis servicios porque obtenía resultados. Puntuaciones perfectas, GPA mejorados, admisiones universitarias tempranas. Siempre lo había visto como una forma de ganar dinero extra para la universidad. Ahora, lo veía como la base para algo más grande. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Elite Academic Consulting, tutoría especializada y orientación para admisiones universitarias fundada por una académica aceptada en Princeton. Trabajé durante toda la noche, construyendo un sitio web simple usando mis habilidades de codificación de App Computer Science. Al amanecer, había creado tarjetas de presentación de aspecto profesional en una imprenta abierta toda la noche, gastando $50 de mis preciados ahorros. Los siguientes 6 meses cayeron en una rutina agotadora. De 6 de la mañana a 2 de la tarde, trabajaba en el diner, aprendiendo cada aspecto del negocio que podía. María, resultó, había sido dueña del lugar durante 20 años. Me enseñó sobre gestión de inventario, programación de personal y lo más importante, cómo leer a las personas. De 3 de la tarde a 9 de la noche, construía mi negocio de tutoría. Mi primer cliente vino de un cliente habitual del diner que me oyó ayudando a la hija de María con cálculo durante mi descanso. La palabra se esparció rápidamente entre los suburbios ricos de Boston. Había una joven tutora que había entrado en Princeton, pero eligió diferir, que podía explicar conceptos complejos claramente, que garantizaba resultados. Nunca mencioné mi verdadero apellido. Catherine Montgomery se convirtió en Kate Morgan, y mis clientes nunca lo cuestionaron. Les importaban los resultados, no el pedigrí. Para el mes 3, estaba ganando lo suficiente con las tutorías para dejar el diner, aunque todavía ayudaba a María con sus libros los fines de semana. Se había convertido en algo entre amiga y mentora, enseñándome lecciones sobre negocios que ninguna escuela de la Ivy League podría igualar. Eres buena con los números, dijo un domingo, viéndome optimizar su sistema de inventario. Pero eras mejor con las personas. Ahí es donde se hace el dinero real. Tenía razón. Mis clientes de tutoría no solo pagaban por ayuda académica. Pagaban por confianza, por esperanza, por una oportunidad al futuro que sus hijos soñaban. Era algo que entendía íntimamente. Un día, mientras revisaba el ensayo universitario de un estudiante, su madre hizo un comentario casual que lo cambiaría todo. Si tan solo pudieras clonarte, todos los padres en Boston te contratarían. Esa noche no pude dormir. ¿Clonarme? No. Pero podía escalar.
Me puse en contacto con otros estudiantes de alto rendimiento que habían entrado en universidades top, pero eligieron tomar años sabáticos. Muchos eran brillantes, pero necesitaban dinero, igual que yo. Les ofrecí una propuesta. Trabajen bajo mi marca, usen mis métodos y ganen el 70% de las tarifas mientras yo manejo el marketing y la adquisición de clientes. En 2 meses, Elite Academic Consulting tenía 10 tutores. En 6 meses, teníamos oficinas en Boston, Nueva York y Greenwich, Connecticut, aunque evité cuidadosamente cualquier ubicación demasiado cerca del círculo social de mi familia. Mi primer millón llegó más rápido de lo que esperaba, ganado a través de una combinación del negocio de tutoría e inversiones estratégicas en acciones tecnológicas. Vivía modestamente, vertiendo cada dólar sobrante en expansión. Mientras William probablemente todavía estaba quemando mi fondo para la universidad en su última aventura, yo estaba construyendo algo sostenible. Pero sabía que la tutoría era solo el comienzo. A través de mis clientes ricos, comencé a oír susurros sobre oportunidades de inversión, startups buscando financiación, empresas establecidas buscando perspectivas frescas. Escuché, aprendí, lo más importante, planeé. El avance llegó durante una sesión de tutoría con Emma Chen, hija del magnate tecnológico James Chen. Mientras la ayudaba con economía avanzada, noté el prospecto de inversión de su empresa, Chen Tech Solutions, abierto sobre el escritorio de su oficina en casa. Papá está preocupado. Confió Emma durante nuestro descanso de estudio. El nuevo proyecto de almacenamiento de energía está fallando, pero ha invertido demasiado para retroceder ahora. Almacenamiento de energía, justo como la supuesta tecnología revolucionaria de William. Pasé esa noche investigando el proyecto de Chentech, y por la mañana sabía 2 cosas. Primero, su enfoque estaba fundamentalmente defectuoso. Y segundo, sabía cómo arreglarlo. Me tomó 3 semanas conseguir una reunión con James Chen, usando cada conexión que había construido a través de mi red de tutoría. Cuando finalmente me senté frente a él en su oficina de esquina, parecía divertido. Señorita Morgan, dijo, mi hija habla muy bien de usted. ¿Pero qué le hace pensar que entiende la tecnología de almacenamiento de energía? Abrí mi laptop y comencé mi presentación. 4 horas después, ya no sonreía. En cambio, me estaba ofreciendo una sociedad. 30% de participación. Dijo, si puedes entregar lo que prometes. Contrarresté con 40% y control total del desarrollo técnico. Estuvo de acuerdo. 6 meses después, el nuevo sistema de almacenamiento de energía de Chentech estaba revolucionando la industria. La tecnología que William había soñado crear, yo la había construido en realidad, aunque bajo un nombre diferente y con una empresa diferente. Mi patrimonio neto saltó a 9 cifras de la noche a la mañana. Pero no había terminado. Usando el éxito de Chentech como trampolín, comencé a adquirir empresas tecnológicas en dificultades, particularmente en el sector energético. Cada adquisición se hizo a través de empresas fantasma y firmas de tenencia, siempre manteniendo el nombre Catherine Morgan separado del creciente imperio empresarial. Contraté a los mejores abogados y contadores para crear un laberinto de corporaciones que todas conducían de vuelta a Morgan Enterprises, mi compañía de tenencia privada. Para el mundo exterior, Morgan Enterprises era dirigida por una CEO recluida que nunca daba entrevistas ni aparecía en público. Pasaron los años. Mi imperio creció. Me mudé de Boston a Nueva York a Silicon Valley, siempre manteniéndome por delante de cualquier encuentro casual con mi familia. A través de fuentes discretas, mantuve un seguimiento de ellos. La cadena de fracasos de William continuó, cada uno financiado por los recursos cada vez más escasos de mis padres. La fortuna de la familia Montgomery, construida durante generaciones, estaba siendo drenada por su fe ciega en su hijo. Entonces, una mañana en mi oficina en el Penthouse de San Francisco, mi asistente me trajo noticias interesantes. Montgomery Technologies está buscando inversores, dijo, colocando el informe sobre mi escritorio. Están al borde de la quiebra. Su padre se reunirá con posibles compradores la próxima semana. Tomé el informe, una sonrisa jugando en mis labios. Después de 10 años, todo había llegado a un círculo completo. Programa una reunión, dije, pero usa el membrete de Morgan Enterprises. Veamos si reconocen a la hija que desecharon tan fácilmente.
Era hora de mostrarle a mi familia exactamente en quién se había convertido su hija práctica. El edificio de Montgomery Technologies no había cambiado mucho en 10 años. La misma fachada pretenciosa de granito, el mismo letrero dorado sobre la entrada, el mismo guardia de seguridad que nunca levantaba la vista de su crucigrama. Pero ahora, caminando a través de las puertas giratorias con mi traje Armani, ya no era la adolescente a la que habían descartado tan fácilmente. Señorita Morgan. Una joven asistente se apresuró hacia adelante. La junta está esperando en la sala de conferencias principal. ¿Puedo tomar su abrigo? Le entregué mi abrigo, reprimiendo una sonrisa. Mi madre siempre había insistido en que el verdadero poder se vestía con etiquetas de diseñador. Hoy llevaba ropa por un valor suficiente para financiar una de las startups fallidas de William. ¿Café?, preguntó la asistente. Té verde, respondí, recordando cómo mi madre solía burlarse de mi preferencia por el té sobre el café. Tiempo de infusión adecuado. Sin azúcar. El viaje en ascensor al piso superior me dio tiempo para centrarme. 10 años de preparación habían llevado a este momento. A través de mi red de empresas fantasma e inversiones discretas, había adquirido sistemáticamente la deuda de Montgomery Technologies, me había posicionado como su única salvavidas viable y ahora tenía su destino en mis manos. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron para revelar una escena que casi me hizo reír. Mi padre, Robert Montgomery, estaba sentado a la cabeza de la mesa, aunque esa posición pronto sería mía. Mi madre, Elizabeth, sentada a su lado, su postura perfecta traicionando su ansiedad. Y William, mi querido hermano, que había quemado mi fondo para la universidad y gran parte de la fortuna familiar, desplomado en su silla, tecleando en su teléfono. Señorita Morgan. Mi padre se levantó, extendiendo su mano. Gracias por venir. Hemos oído cosas notables sobre Morgan Enterprises. Le estreché la mano con firmeza, notando el ligero temblor en su agarre. El gran Robert Montgomery estaba nervioso. Bien. Por favor. Gestiqué para que se sentara. Discutamos por qué estamos aquí. Durante la siguiente hora, escuché mientras presentaban la situación actual de Montgomery Technologies. La empresa necesitaba una inyección de efectivo de $50 millones solo para mantenerse a flote. Sus acciones habían caído un 70% en el último trimestre. Y la última aventura de William, otro intento de tecnología revolucionaria de almacenamiento de energía, había drenado sus reservas restantes. Creemos que con la inversión adecuada, continuó mi padre, con ese mismo tono persuasivo que había usado cuando me dijo que fuera práctica con mis sueños, Montgomery Technologies podría volver a su antigua gloria. Abrí mi laptop, mostrando una serie de gráficos en la pantalla de la sala de conferencias. La declinación de su empresa comenzó hace aproximadamente 10 años, dije, observando sus rostros con cuidado, coincidiendo con una serie de decisiones de inversión interesantes. William se movió incómodo. Los dedos perfectamente manicureados de mi madre tamborileaban contra la mesa. Tomamos algunos riesgos calculados, defendió mi padre. ¿Calculados? Levanté una ceja. Como invertir $289,000 en un concepto de almacenamiento de energía no probado. La habitación quedó en silencio. Esa cifra específica, la cantidad exacta de mi fondo para la universidad robado, colgaba en el aire como una acusación. ¿Cómo supo usted? Comenzó William, luego se detuvo. Me levanté, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. Dígame, señor Montgomery, ¿qué diría que fue su mayor error en los negocios? Mi padre se aclaró la garganta. Quizás expandirnos demasiado rápido en ciertos mercados. No. Lo interrumpí, girándome para enfrentarlos. Su mayor error fue estar sentado en esta habitación hace 10 años, pensando que ella simplemente aceptaría su decisión y se desvanecería en el fondo. El color drenó del rostro de mi madre. El teléfono de William cayó ruidosamente sobre la mesa. La expresión de mi padre se congeló en un reconocimiento naciente. Catherine. Sonreí, saboreando el momento. Hola, papá. Mamá. William. Ha pasado un tiempo. Esto es imposible. Balbuceó William. Tú, eres Catherine Morgan. En realidad, es Catherine Montgomery Morgan ahora, cambiado legalmente. Me senté de nuevo, disfrutando sus expresiones de shock.
Pero lo sabrían si se hubieran molestado en buscarme estos últimos 10 años. Mi madre encontró su voz primero. Cariño, intentamos encontrarte. No. La interrumpí. Llamaron a medias por unas semanas. Luego decidieron que estaba siendo dramática y que volvería a casa cuando se me acabara el dinero. Miré a William. ¿Cómo resultó esa tecnología de almacenamiento de energía, por cierto? La que necesitabas de mi fondo para la universidad. Se sonrojó. Hubo complicaciones inesperadas. ¡Qué curioso! Lo interrumpí de nuevo, sacando otra presentación. Porque la subsidiaria de Morgan Enterprises, Chentech Solutions, parece haber resuelto esas complicaciones con bastante éxito. Mostré los esquemas del sistema de almacenamiento de energía que había ayudado a desarrollar, el que me había hecho mi primer 1.000 millones. Los instintos empresariales de mi padre finalmente entraron en acción. Se aclara la garganta. ¿Tú, eres dueña de Chentech? Entre otras cosas. Comencé a listar empresas en la pantalla. Chentech Solutions, Elite Academic Consulting, Morgan Global Ventures, y desde el mes pasado, aproximadamente el 40% de la deuda pendiente de Montgomery Technologies. La habitación entró en caos. William saltó, derribando su silla. Mi madre presionó sus manos contra su rostro. Mi padre solo miró fijamente, su imperio derrumbándose ante sus ojos. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué no simplemente decirnos quién eras? Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada. Porque necesitaban verme como realmente son, no como padres enfrentando a su hija, sino como personas de negocios fallidas enfrentando a alguien más exitosa de lo que jamás imaginaron que yo podría ser. ¿Qué quieres?, exigió William. Venganza. Me reí. ¿Venganza? Querido hermano, si quisiera venganza, habría comprado esta empresa hace 6 meses y los habría despedido a todos inmediatamente. Me levanté, enderezando mi traje. No. Lo que quiero es arreglar lo que rompieron. ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre en voz baja. Significa que estoy ofreciendo salvar Montgomery Technologies. Reestructuración completa de la deuda, inyección de capital y sociedad tecnológica con Chentech Solutions. Hice una pausa, dejando que eso calara. Pero hay condiciones. La máscara empresarial de mi padre volvió a su lugar. ¿Qué condiciones? Primero, William está fuera. Sin más posiciones, sin más inversiones en sus aventuras, sin más drenaje de recursos de la empresa. William comenzó a protestar, pero mi padre lo silenció con una mirada. Segundo, tú y mamá se retiran, papá. La empresa necesita liderazgo nuevo, no devoción nostálgica a estrategias fallidas. Y tercero, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Tercero. Sonreí. Ustedes 3 admiten que enviarme lejos fue lo mejor que hicieron por mí. Porque todo lo construí sin el nombre Montgomery, sin las conexiones familiares y sin su dinero. El silencio cayó sobre la habitación. Mi padre miró el imperio que yo había construido, mostrado en la pantalla detrás de mí. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Si era de orgullo o arrepentimiento, no podía decirlo. William se desplomó en su silla, finalmente confrontando la realidad de que su hermana menor había logrado todo lo que él había fallado en hacer. ¿Tenemos un trato?, pregunté, sabiendo la respuesta antes de que hablaran. Mi padre asintió lentamente. Lo tenemos, señorita Morgan. Bien. Recogí mis cosas, preparándome para irme. Los papeles estarán listos mañana. Ah, y mamá, me detuve en la puerta. El colegio comunitario local que sugeriste, ahora es uno de los mayores beneficiarios de mi fundación benéfica. Resulta que las decisiones prácticas pueden llevar a resultados extraordinarios. Salí de la sala de conferencias, salí del edificio que una vez representó todo lo que no podía tener, y entré al auto donde María, mi primera jefa, ahora directora de operaciones de mi empresa, esperaba. ¿Cómo fue?, preguntó, entregándome un té verde perfectamente preparado. Exactamente como estaba planeado. Respondí, tomando un sorbo. Aunque creo que mantendré la historia del diner fuera de la historia oficial de la empresa. Ella rió. ¿Estás segura de esto? Salvar su empresa después de todo lo que hicieron.
Miré de nuevo el edificio de Montgomery Technologies, pensando en la chica asustada de 18 años que había dejado su casa con solo $200 y una determinación de probarse a sí misma. ¿Sabes qué aprendí en ese diner, María? A veces la mejor venganza no es destruir lo que otros construyeron. Es construir algo tan mucho mayor que se vean obligados a reconocer sus propios errores. Y lo hicieron. Sonreí, pensando en el rostro de mi padre cuando se dio cuenta de quién era, en las lágrimas de mi madre, en la derrota final de William. Lo harán. Cada vez que vean el nuevo membrete de la empresa, Montgomery Morgan Technologies. ¿Vas a mantener el nombre Montgomery? Por supuesto. Dije, abriendo mi laptop para revisar los mercados. Después de todo, prometí apoyar el negocio familiar. Solo lo hice a mi manera. Mientras conducíamos por la ciudad, pasando rascacielos y oficinas que una vez parecieron tan fuera de mi alcance, pensé en esa carta de aceptación a Princeton, todavía preservada en mi oficina. La había enmarcado junto a mi primera licencia comercial, mi primer contrato de $1 millón y una simple placa con el nombre que decía Kate, mesera, de un cierto diner abierto las 24 horas. A veces el mejor futuro no es el que planean para ti, sino el que construyes para ti mismo, $1 a la vez, un sueño a la vez, una victoria a la vez. Y a veces, solo a veces, $200 y una creencia inquebrantable en ti mismo vale más que todas las fortunas familiares del mundo.